Buenos días, buenas noches, bienvenidos a Emisiones Desconocidas. En esta ocasión te quiero platicar un nuevo relato de terror que llevo por nombre Juntos hasta la eternidad, y empieza de esta manera. Este acontecimiento extraño que me sucedió hace tiempo había preferido olvidarlo. Sin embargo, al regresar de nuevo a ese lugar hizo que mi memoria reviviera esos momentos. Todo inició con una leyenda que se creó a través del paso de los años en esta parte de la ciudad. Anteriormente, cuando Guanajuato era una ciudad pequeña, el pueblo del que les cuento estaba separado de ella. Con el paso del tiempo, esta también creció y mi pueblo constituyó una colonia pegada a la ciudad. Pero las tradiciones y las costumbres continuaron. A pesar de que la cotidianidad de los citadinos había intentado terminar con esta forma de vida. Mi padre fue el primero que me contó esta historia, cuando yo era apenas un adolescente. En ese momento no le tomé demasiada importancia al relato que él me estaba platicando. Recuerdo un poco que me platicaba con mucho entusiasmo, así como con miedo, el hecho de que hubieran cambiado el panteón a las afueras del pueblo. Por lo general, he escuchado en diversos lugares, cuando las ciudades o los pueblos eran pequeños, el panteón se encontraba ubicado justo al lado de la iglesia o en la parte del centro, pero posteriormente, con el crecimiento de la población, las autoridades deciden trasladar los panteones a otro lugar, esto para ahorrar un poco más de espacio. En particular, me parecía un hecho de lo más normal que movieran un cementerio a otro lugar, incluso en Guadalajara. En la ciudad en la que actualmente vivo, el panteón de Mezquital lo dividieron en dos partes para poder crear una avenida importante. Nunca me había puesto a pensar que al remover cada uno de los restos constituye un trabajo complejo, y si de paso no hay un familiar que se haga responsable, esto se vuelve mucho más difícil. Les comparto esta parte porque esto fue precisamente lo que sucedió en mi pueblo. Cuando comenzó a crecer y se confundía con la ciudad, el presidente municipal dijo que era necesario cambiar de lugar el cementerio, ya que no era pertinente que estuviera en un lugar tan céntrico. Al principio, las personas no estuvieron de acuerdo con esta determinación, pero lo tuvieron que terminar aceptando. Hubo un arduo trabajo en abrir cada una de las sepulturas, exhumar los cadáveres y trasladarlos a otro lugar. Un hecho que sorprendió a los pobladores de ese lugar fue que al momento de exhumar los restos, en dos tumbas, los cadáveres se encontraron inmaculados, sin ningún rastro de putrefacción y deterioro de los mismos. La sorpresa fue enorme, ya que en el caso de los otros cuerpos que se habían exhumado, su estado era deplorable, como es común en un cadáver. Al principio, se recurrió al sacerdote de la comunidad para que él expresara su punto de vista al respecto acerca de los dos cuerpos. Se creyó que se podían considerar como santos por su estado permanentemente de conservación. El sacerdote acudió al lugar para examinarlos con más determinación, pero él dio la negativa para realizar las acciones pertinentes para considerarlos santos. En realidad, mi padre no me pudo explicar cuál fue el motivo principal por el cual el presbítero del lugar no consideró necesario realizar los trámites para su canonización, pero comenzaron a suceder hechos extraños alrededor de los cadáveres. Después de que los cambiaron al otro extremo del pueblo, en el nuevo lugar del panteón, las tumbas se encontraron removidas. Parecía como si alguien hubiera escarbado para sacar los cuerpos. Cuando los trabajadores del panteón se dieron cuenta de lo sucedido, de inmediato acudieron a las autoridades para establecer los hechos. En un inicio se creyó que algunas personas del poblado, al darse cuenta que los cuerpos de los cadáveres se encontraban en su estado original, habían decidido conservarlos en otro lugar. A mí este hecho me pareció de lo más escalofriante. ¿Quién se atreve a remover unos cadáveres por la noche? Se comenzó a indagar con todos los pobladores del lugar para saber qué había acontecido con este hecho.
Estaban reunidos alrededor de la iglesia la mayor parte de los lugareños, cuando de pronto alguien gritó y dijo que ya los había encontrado. Los cadáveres estaban en sus sepulturas originales. Al parecer, alguien los había regresado a su primera tumba. Las autoridades comenzaron con las indagaciones pertinentes para encontrar a los culpables, así como los motivos que los llevaron a realizar dichas acciones. De nuevo se trasladaron los restos a sus tumbas removidas y se olvidaron del asunto. Sin embargo, con el paso de los días, otra vez continuó el mismo suceso. En dicho acontecimiento hubo un cambio. Las dos tumbas se encontraban removidas, pero sus cuerpos permanecían en el mismo lugar. Una persona del pueblo comentó que al menos los cuerpos ya no los habían cambiado de lugar, solo se encontraron indicios de que habían hurgado en las tumbas. Una vez más se acudió con el párroco del lugar para que fuera a bendecir las tumbas y dieran los avisos pertinentes al final de la misa, a fin de que ya nadie abriera las tumbas y esas almas pudieran descansar en paz. Esta vez que el sacerdote puso los motivos por los cuales no se dejaba descansar a las almas, insistió a los feligreses que ya no tuvieran esa curiosidad de ver cuerpos incorruptos, que al parecer pertenecían al de una mujer y al de un niño. Al final de la misa, una anciana de aspecto amable se acercó al sacerdote. Le dijo que quizás lo que estaba ocurriendo no era producto de los humanos, sino de algo inexplicable. El párroco le pidió que le contara un poco más al respecto, ya que la anciana sabía algo de esos dos cuerpos. En efecto, ella comenzó a decirle que ella había conocido a la mujer fallecida. Su nombre era Remedios. La anciana le dijo al sacerdote que quizá lo ocurrido se podía deber a que había una relación entre la mujer difunta y el niño. El sacerdote le dijo que más tarde él iría a su casa para que le contara con detalles todo lo sucedido a esa mujer. En cuanto tuvo una oportunidad, el sacerdote fue a la casa de la anciana. Esta le dijo que Remedios había sido una mujer muy sola. Ella fue la mayor de una familia numerosa y se casó cuando ya no era muy joven, porque le dedicó tiempo de la crianza a sus hermanos menores. Pero también le comentó que al ser una persona tan introvertida, le llevó mucho tiempo encontrar esposo. También le contó que ella después de casarse quiso ser madre, sin embargo no lo consiguió, quizá porque ya no tenía la edad, o también porque tenía algún problema físico que se lo impidió, pero para esa época solo se acudía a la partera para que ella le diera remedios para que quedara encinta. Remedios que probó de todo lo que le decía la partera. Después de varios tratamientos, logró quedar embarazada. A ella se le veía que no cabía de la emoción. Conforme fue creciendo su vientre, se preparó para la llegada del nuevo ser. Pero antes de llegar al término, el embarazo tuvo complicaciones. Ella comenzó a sangrar y se le rompió la fuente antes de tiempo. La partera hizo todo lo que tuvo a su alcance para salvar a la criatura, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Quizá con el equipo y los medicamentos necesarios se hubiera podido salvar al bebé, pero en el pueblo y en esa época fue prácticamente imposible. Remedios estuvo muy grave porque ella le pidió a la partera que mejor salvara a su hijo, pero la mujer prefirió darle prioridad a Remedios. Después de que quedó fuera de peligro, a ella se le veía muy poco. Solo para hacer los mandados indispensables, se volvió taciturna y callada. Remedios sabía que tenía el tiempo en su contra. No podía esperar más para volver a quedar embarazada. De nuevo lo intentó y quedó encinta por segunda vez. En esta ocasión ni siquiera se le alcanzó a abultar el vientre, cuando de nuevo perdió a su bebé. Cada día ella se sumía en un mar de tristeza que se notaba desde lejos. Así lo intentó por varias ocasiones, hasta que la misma partera le dijo que no podía exponer más su cuerpo de esa manera, ya que cada aborto espontáneo que tenía la hacía perder mucha sangre y su cuerpo se debilitaba,
Además, ni siquiera esperaba mucho tiempo para poder quedar embarazada de nuevo. La partera le dijo que lo ideal era que se resignara a no tener más hijos, ya que su cuerpo se había acostumbrado a expulsar el producto y sería muy difícil a que a estas alturas pudiera retenerlo. Remedios hizo lo que la partera dijo, pero su rostro cambió con esa noticia. Se le veía más triste de lo normal. Ya no intentó quedar embarazada de nuevo. Con el paso del tiempo se le veía más resignada y más normal. En una ocasión llegó al pueblo un matrimonio joven con varios hijos. Estos se fueron a vivir enfrente de la casa de Remedios. Los niños eran varios y el salario insuficiente para sostener a esa familia numerosa recién llegada. Con frecuencia, uno de sus hijos menores, Chuy, se enfermaba y sus padres no tenían los recursos necesarios para atenderlo médicamente. Remedios, al ver la situación tan complicada que tenía esa familia, comenzó a apoyarlos, primero con despensa y después con un poco de dinero. Ella les ayudaba mucho con la crianza y el cuidado de Chuy, ya que era el que más cuidados necesitaba, y su madre no tenía el tiempo para atenderlo. Con el transcurso de los días, se le veía a Remedios y al pequeño Chuy casi siempre juntos. Se estableció entre ellos un vínculo que muy pronto se dio cuenta su madre. A ella no le gustó ver que era reemplazada por otra mujer. Fue así como el matrimonio decidió mudarse a otro lugar. No se fueron del pueblo, pero sí de otro lado del mismo, para evitar que Remedios siguiera criando a Chuy. Al principio, ella iba a verlo hasta el otro lado del pueblo. Después, quiso mudarse a vivir con ellos cerca. Todos le decían que ese niño no era de ella, que era mejor dejarlo ir. Sin embargo, Remedios argumentaba que Chuyito necesitaba muchos cuidados debido a su enfermedad, y si ella no la atendía era muy posible que él pudiera morir. Esa era la razón principal por la que Remedios se preocupaba tanto por Chuy, además de que le había tomado tanto cariño, como si ese pequeño fuera su hijo de verdad. No pasó mucho tiempo en que Chuyito comenzó a agravarse por su enfermedad. Como era de esperarse, Remedios le pidió acercamiento a su mamá, que le permitiera cuidarlo. De mala gana, su madre la dejó entrar y cuidar al niño. Chuy no logró mejorar. De manera paulatina se le fue extinguiendo su vida, hasta que un día amaneció muerto. Un día antes, Remedios había estado con él, le había dado sus medicamentos y los cuidados necesarios, pero la enfermedad de Chuy le devoró el cuerpo y terminó con su vida. En el pueblo se hablaba de ella como la segunda madre de Chuy. Cuando se realizó el acto funeral, no se sabía quién sufriría más por la pérdida. Después de que se terminó el funeral, por varios días no se le volvió a ver a Remedios. Parecía como si ya no viviera en esa casa. Un día salió y se le veía diferente, más delgada, con una extrema palidez y vestida completamente de negro. Según dicen las personas del pueblo, que la vieron meterse a la casa del curandero, el que hace curaciones malignas. Desde la muerte de Chuyito, ella ya no volvió a ser la misma. Se volvió retraída, ausente y poco amigable. Hablaba muy poco con la gente del pueblo y solo salía para hacer sus compras más esenciales. El pueblo comenzó el rumor de que Remedios andaba metida en cosas malignas, porque todos los días iba a la tumba de Chuy y recogía tierra, para después ponerla en una bolsa y llevársela. Las malas lenguas dicen que ella quería establecer un encuentro con el niño, en el que la única manera era haciéndolo con brujería. Con el paso de los días, sin lograr su cometido, Remedios se frustró mucho, porque no conseguía mantener un contacto con el pequeño Chuy en el más allá.
Muchos dicen que ella perdió la razón desde el momento en que ya no pudo estar cerca del niño. Otros creen que Remedios se suicidó para conseguir estar cerca de Chuy. Lo que sí es cierto es que a partir de que ella murió, comenzaron a suceder sucesos inexplicables. Durante el proceso de su funeral, poca gente acudió a él, ya que en la última etapa de la vida de Remedios, ella se convirtió en una persona huraña y apartada. A ella le molestaba cualquier interacción posible con las personas. Eso originó que poca gente asistiera a su entierro, pero los pocos que fueron comenzaron a decir que quizá Remedios sí había conseguido a través de la brujería contactar con Chuyito, porque ella dejó muy claro antes de su muerte que no quería que nadie hiciera ningún rezo alrededor de su cadáver, y mucho menos que la llevaran a misa de cuerpo presente. El pueblo siempre se caracterizó por sus tradiciones y costumbres desde hace muchos años. El hecho de que Remedios se rehusara a recibir la última bendición antes de llegar a la sepultura dio mucho de qué pensar, pero se respetó su última voluntad. Se hicieron todos los trámites pertinentes para la sepultura lo más pronto posible. Los pocos que fueron al cementerio cuentan que mientras depositaban el ataúd dentro de la fosa, comenzó un aire fuerte, el cual arrebató los sombreros de los hombres y a las mujeres el velo negro en el que cubrían su cabeza. Algunos dicen que fue ese el instante en el que ella logró cristalizar el conjuro que había hecho en vida, con la finalidad de estar por siempre cerca de Chuy. De cierta manera se convirtió en una bruja que consagró su alma a la magia negra. Lo extraño de este acontecimiento es que al menos se cree que cuando un cadáver no se corrompe es porque tuvo una vida digna, tanto como para considerarse santo. Quizá por el niño sí, pero por Remedios, pues no lo sé. La cuestión es que después de que ella murió, comenzaron a suceder acontecimientos que antes no pasaban. El primero fue el de las tumbas removidas. Después empezaron a escucharse voces en el cementerio, en el momento en el que el sol se ocultaba y las sombras comenzaban a penetrar el panteón. Si uno pasaba por fuera de él, se alcanzaban a escuchar murmullos, como si alguien estuviera conversando. Incluso una vez en que yo pasé cerca de la entrada, porque había ido a buscar a la costurera, y como se había cambiado de donde yo vivía, no me quedó más remedio que pasar por ahí. Con mucha claridad escuché las risas de un niño, de un pequeño que estaba jugando y se divertía mucho. Esa vez volteé para todos lados para saber si el sonido venía del otro lado de la calle, pero ésta se encontraba solitaria. No había ningún pequeño por ningún lado. Yo no me quedé a averiguar dónde provenían esos murmullos. Como era de esperarse, la verdadera madre de Chuyito no solo cargaba con la pena de la muerte del pequeño, sino que también cuando comenzó a correrse el rumor de que el alma de Chuyito no estaba descansando, ella se sobrepuso al dolor. Mandó a que sellaran la tumba con una lápida de cemento, la cual quedó más reforzada. También puso un Cristo grande en la oración del ángel de la guarda. La pobre mujer pensó que al realizar esta acción podría mantener cautivo al espíritu de su hijo, así como el descanso eterno. No se sabe con certeza qué fue lo que sucedió. Lo que es cierto es que llovió muy fuerte, como hacía tiempo no lo hacía, e incluso se desbordó el río que pasaba por atrás del poblado. Durante la mayor parte de la noche hubo tormenta eléctrica con un fuerte aguacero. Por la madrugada hubo un relámpago del lado donde se encontraba el cementerio, que iluminó por unos instantes esa parte del pueblo. Después se escuchó el estruendo de un rayo que cayó muy cerca. Hay quienes dicen que cuando llueve de esta manera es porque se encuentran desatadas las fuerzas malignas, que si volteas a ver al cielo, se alcanza a distinguir una serpiente
serpiente que se forma con la misma agua de la lluvia. Es el significado de que lo maligno está suelto. Cuando eso sucede, es necesario hincarse a rezar para que esas energías se disuelvan. Con un cuchillo, hacer la señal de cruz. Según mi padre, eso fue lo que hicieron, y poco a poco la tormenta comenzó a tomar calma, hasta que se convirtió en una llovizna suave. Lo extraño de este suceso es que la tumba de Chuyito sufrió un resquebrajamiento. Casi justo a la mitad de la lápida se fracturó, quedando una grieta que atravesaba de lado a lado la tumba. Además, el Cristo que tenía quedó tirado en el piso, junto con la inscripción del ángel de la guarda. Al día siguiente, al amanecer, los pobladores salieron para ver los daños ocasionados por la fuerte tormenta. Hubo casas que se inundaron por lo caudaloso del río, pero no se registró ningún acontecimiento mayor. Lo extraño fue cómo quedó la tumba de Chuyito. Incluso un árbol que se encontraba cerca se cayó. La mayoría de los pobladores coinciden en que ese fue el lugar en el que cayó el rayo más fuerte, por lo que alcanzó a dañar la tumba. Hay quienes comenzaron a decir que todo lo sucedido fue hecho por Remedios. Al no poder penetrar en la tumba de Chuyito, hizo todo lo posible por encontrar un pequeño lugar por el cual poder ingresar. Quizás sea cierto, o quizás no. Dicen que la grieta que se formó en la lápida sirvió para que a través de ella se pudiera meter o salir Remedios. La cosa fue que después de esa tormenta no se volvió a tener otro igual. Y es que la madre de Chuyito ya no hizo nada para arreglar la tumba. Ella prefirió dejarla así. Un día, mi madre me mandó a que fuera a la casa de doña Leonor, la curandera, por unas hierbas para la gripe. Siempre mi mamá acudía con esa señora porque le gustaba quedarse a platicar con ella. Pero en esta ocasión no se sentía muy bien, así que me pidió de favor que lo hiciera yo. No me agradó la idea de que me pidiera eso, y no porque no quisiera ayudarla, sino porque la casa de esa mujer se encontraba del otro lado del pueblo. Para llegar a ella era necesario pasar por el cementerio. Pasé de largo por el panteón sin detenerme. Este se encontraba desolado porque ya estaban a punto de cerrarlo. A mi regreso vi que la reja ya estaba cerrada con una cadena y un candado. Me detuve por un instante para recordar la historia que me contó mi padre. Me disponía a retirarme cuando escuché la voz de una mujer. No pude entender lo que decía. Volteé para todos lados y no vi a nadie. Decidí alejarme del lugar. En eso vi una sombra que corría entre las tumbas. Me quedé paralizado sin saber qué hacer o qué pensar. Me apresuré a irme. Pero antes sentí una fuerza que me empujó hacia la reja de la entrada. Por unos segundos no me pude mover. Enseguida quedé libre y me alejé a toda prisa. No sé qué fue ese extraño acontecimiento que me pasó, pero desde aquella vez dejé de pasar por el panteón y decidí que no creía en la historia de Remedios y Chuyito. No me volvió a pasar nada después de esa ocasión. Sin embargo, todavía algunos habitantes dicen que cuando cierran el cementerio se empiezan a escuchar las risas de un pequeño. ¿Tú crees que este tipo de historias son verdaderas? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Si es así, no dudes en ponerlo en los comentarios.